Gracias, Padre, por la bendición de este día estar en tu casa. Gracias por la bendición de estar en comunión con hermanos. Gracias por apoyarnos, Señor, unos a otros en oración. Y esta mañana te pedimos que tú también hables a nuestra vida, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre la segunda parte del capítulo 1 de los Hechos. El libro, para mí, uno de los libros más inspiradores. El libro que siempre ha sido de bendición para mi vida. Y quiero empezar con un breve testimonio, hermanos, porque el tema que vamos a tratar habla sobre un ambiente que imperaba en la iglesia, en la primera iglesia, la iglesia primitiva, como le llamamos, o la conocemos. Después de muchos años de servicio en la iglesia, hermanos, yo pasé un tiempo en que me aparté de la iglesia y me desconecté totalmente de todas las actividades de la iglesia, de los hermanos. Mi excusa es que no estaba conforme con muchas cosas de cómo se hacían o cómo no se hacían, y me volví muy crítico, me volví intolerante, al grado de dejar de asistir a la iglesia, porque veía todo mal en la iglesia. Y esa situación fue muy dura, muy triste. Recuerdo que yo traía a mi esposa a la iglesia y la dejaba en la iglesia y luego regresaba por ella al terminar el culto a la hora de la salida. Y así pasé mucho tiempo, más de un año, casi 2 años. Mi familia estuvo orando, mis pastores estuvieron orando, mis amigos, mis hermanos en Cristo estuvieron orando por mí. Y solo por la gracia y la misericordia de Dios, y siempre lo he dicho, es que regresé a su casa. Y poco a poco me integré de nuevo a la iglesia. Pero pasó algo bien importante. Una de las primeras actividades a las que yo asistí después de reintegrarme a la iglesia, de haberme ido y regresar, fue un retiro de varones en Santa Ana, Sonora. Y ese tiempo fue un tiempo muy especial para mí. Durante los días que estuvimos ahí, con las conferencias, las ministraciones, la camaradería con los demás varones, los testimonios, todo eso, hermanos, hizo que yo renovara mis pactos con el Señor. Y como ha sucedido a algunos de ustedes, todo el camino de regreso y mucho tiempo después yo seguía bien contento, bien alegre. Hoy en la mañana en la escuela dominical hablábamos de lo que es el primer amor, y algo así sentía yo, un renacer. Y entonces eso me duró tiempo y lo puse en práctica, ¿no? Empecé a activarme de nuevo, a hacer planes, proyectos para la iglesia, y no solamente planear, sino también ejecutarlos, ¿verdad? Tratar de apoyar en lo que podía. Y así, hasta el día de hoy, tengo el anhelo de seguir sirviendo, hermanos, y poner mis dones y talentos, los poquitos que sean, al servicio de Dios. Todo eso después de un reencuentro con el Señor. Pero a lo que voy es el ambiente que hubo en ese retiro que hizo que yo regresara a la iglesia. Estamos en Hechos 1 del 22, del 12 al 26, del 12 al final del capítulo. Leímos en el culto, pero yo quiero pedirles que piensen en el ambiente que imperaba entre los discípulos y seguidores de Jesús en este primer capítulo de Hechos. Acaban de presenciar la ascensión de Jesús ahí en el olivar, y entonces hay un encuentro ahí de emociones, 40 días de emociones encontradas. Primero, una tristeza, una desesperación, una desesperanza al ver a su maestro, a su Señor, crucificado como un criminal, como un malhechor, junto con otros 2 malhechores. 40 días al principio sufrir,
Pero también, después de eso, gozo y esperanza al ser testigos de su resurrección, al ser testigos de sus apariciones posteriores y ser, por último, testigos de su ascensión. Había un sentimiento de euforia, después de esos acontecimientos tan trascendentales para sus vidas. Yo quiero imaginarme en sus conversaciones. Dice la escritura que iban caminando de regreso del Olivar a Jerusalén. ¿Ustedes han hecho una caminata con un amigo, con un familiar, no sé, cuando van a la Rumorosa, al campo? Una experiencia de una caminata, hermanos, no sé, sobre todo cuando es en el campo, es una experiencia que nos trae convivencia, nos trae a platicar, nos trae a unirnos, ¿no? Y imaginen las conversaciones de los discípulos y los seguidores de Jesús mientras caminaban ese kilómetro, un poquito más de 1 kilómetro de distancia desde el Olivar a Jerusalén. Dice la escritura que caminaron camino de un día de reposo. Y cuando yo lo leí al primero, lo leí al principio, yo pensé, pues tuvieron mucho tiempo para platicar, para conversar, para compartir sus experiencias, pero cuando ya me puse a estudiar, el camino de un día de reposo no era más de 1 kilómetro y cacho, porque el día de reposo no les era permitido caminar tanto por sus leyes. Lo más que podían caminar era más o menos 1 kilómetro y cacho. Entonces, pero en ese kilómetro que caminaron, hermanos, ¿qué experiencias compartieron? ¿Qué platicaron? Recuerden que iban llenos de gozo, acababan de ver a su Señor ascender. Acababan de recibir la gran comisión. Iban bien contentos. El gozo se les sabía así del alma. Iban platicando, iban conversando. Pensemos en este ambiente que imperaba. Imaginen lo que conversaban. Y yo esto lo comparaba como cuando estás emocionado después de una actividad especial. Cuando vas a un campamento, en el caso de los jóvenes, ¿a poco no? Regresan con experiencias muy bonitas, regresan con nuevas fuerzas, con nuevos planes. Igual cuando regresamos de una conferencia, de un retiro, de un congreso, traemos este gozo, esta emoción cuando vamos a un retiro. Y en esos retiros o en esas actividades especiales nos animamos y hacemos planes para cambiar nuestros hábitos, para vivir en santidad, para servir al Señor, y regresamos, hacemos propuestas y empezamos a animarnos, ¿no? Porque traemos eso que nos trajo, la bendición que nos trajo esa actividad especial. Y así venían los discípulos, así venían, bien contentos. Igual como Cleofas y su compañero en el camino de Emaús, se llamaba Cleofas, uno de los caminantes de Emaús. Así como sintieron su corazón arder mientras Jesús les narraba lo que estaba escrito de él. Dice la escritura que desde Moisés hasta los profetas, cuando iba con ellos, Jesús les iba diciendo lo que estaba escrito sobre él, y ellos sintieron arder su corazón. Lo que yo quiero plantear, hermanos, es el ambiente que imperaba en ese primer grupo de 120 seguidores de Jesús. Ahí cuando llegaron al aposento alto y estaban como una familia y compartían los alimentos y estaban unánimes no solamente en la comida, sino en la oración y las acciones de gracias. Y bueno, regresan todos contentos y llegan al aposento alto y ya están ahí.
y están conviviendo unánimes, pero se preguntaron, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Se preguntaban los 120. Y en ese tiempo de alegría, parecido al primer amor, viven un ambiente de hermandad. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Y entonces se levanta Pedro como líder y organizador y presenta el problema ahí en la asamblea, en la comunidad, de que hace falta uno entre los 12, porque uno ya no estaba. Ustedes saben quién era. Y entonces había ahí 11. A ver, les voy a decir los nombres y ustedes me dicen si están bien. Eran Pedro, sí, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos ellos 11. Faltaba uno. Todos reunidos en el aposento alto, tratando de organizarse. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Más adelante el libro de los Hechos habla más sobre cómo se organizaron, pero aquí en el capítulo 1 lo importante es que les faltaba uno. Y entonces empiezan a ver ahí entre los seguidores de Jesús, porque no nada más eran 12, recuerden que eran 120 ahí, y empiezan a buscar ahí candidatos, ¿no?, para sustituir a Judas, y encuentran a dos que más o menos reúnen los requisitos para ser elegidos como uno de los 12. Y entonces escogen ahí y está José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, por algo le llamaban Justo, ¿verdad? Y el otro era Matías. Y entonces se hacen las elecciones, ¿no? Viene la comisión de candidatura, elige a los candidatos, se lo presenta en la conferencia, y entonces la conferencia vota y se hace la elección. En aquellos tiempos la elección la hacían por un método que dice la Escritura que era echar suertes, y que no era el método común de elegir o de tomar decisiones, a un método de la iglesia. Entonces no era un método que podíamos considerar mundano, ¿verdad? Era el método normal para tomar decisiones. En realidad no sabemos qué eran echar suertes, que en ocasiones se echaban para ayudar a tomar decisiones en la Biblia. Algunos investigadores creen que se utilizaban palos de diferentes medidas o piedras planas que se lanzaban como monedas. Aunque la Biblia no da detalles sobre cómo se echaban las suertes, la práctica parece similar a la de lanzar una moneda al aire, ¿no? El hecho es que hicieron elecciones, y algo muy importante, hermanos, antes de elegir quién iba a sustituir al apóstol que faltaba, ¿qué hicieron? Oraron, algo muy importante. No nada más era echar suertes. Antes de elegir al sucesor de Judas, ellos oraron. Y eso es algo que hacemos también nosotros. Y estamos convencidos que cuando hay una elección, pues es con el favor de Dios y con la anuencia de Dios. Entonces echan suertes. Después de orar, y la suerte cayó, dice la Escritura, literalmente así dice, la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12. Seguramente los requisitos para elegir a un nuevo apóstol eran similares a los que se mencionan más adelante. Recuerdan en el capítulo de Hechos, en el capítulo 6 de Hechos, cuando eligen a los diáconos. Si aquí les faltaba uno, más adelante les faltaban más, porque la obra creció y después tuvieron que elegir a 7 diáconos. Pero los requisitos para escoger a este apóstol que iba a sustituir a Judas eran similares.
los apóstoles pidieron a la comunidad que eligiera, hablando de los diáconos, así que hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y hay otro detalle también para estos candidatos, era que habían sido seguidores de Jesús desde el bautismo de Juan hasta su ascensión. ¿Sí? Eran testigos junto con los discípulos de la trayectoria de Jesús desde el bautismo de Juan el Bautista hasta su ascensión. Entonces, pues reunían los requisitos que se pedía para que fueran buenos siervos de Dios. Por una situación muy lamentable, Judas tuvo que ser sustituido. Se necesitaban más líderes que se enfocaran en el trabajo de la predicación. Más adelante esta necesidad creció y por eso se tuvieron que elegir o nombrar a 7 diáconos como apoyo para el ministerio. Lamentablemente, hermanos, también en estos tiempos algunos siervos han caído del ministerio. Ustedes o todos que entramos a las redes sociales o por cualquier medio nos enteramos, como siervos de Dios caen todos los días en muy diferentes lugares por muy diferentes situaciones. Y es triste, algunos han sido restaurados, pero otros no han regresado al ministerio. Otros desafortunadamente también y tristemente han fallecido. Y entonces el cuerpo pastoral, el cuerpo de los que predican, de los que presiden, de los que dirigen, los que organizan, está descendiendo, está faltando. Y el problema no es tanto, o sí, bueno, el problema no es solo que hay menos predicadores o pastores, vamos a decir. El problema también es que no hay nuevas vocaciones. Los jóvenes de hoy ya no quieren ir al seminario, ya no quieren trabajar en la iglesia de tiempo completo, y hay una escasez de siervos para el ministerio. Entonces, hay otros también que lamentablemente han desertado de las filas del metodismo y se han enrolado en otras denominaciones y hasta en otras confesiones. Se necesitan hombres y mujeres que vengan a sustituirlos, así como los apóstoles, hermanos, que vengan a ser contados con el resto de los siervos de Jesucristo. Se necesitan siervos que cumplan con los requisitos que pide el Señor y que sean valientes para decir: heme aquí, envíame a mí, heme aquí. Yo estoy seguro, hermanos, que José, el otro candidato, la Biblia ya no habla más de él, pero yo estoy seguro que él no se quedó de brazos cruzados. Él también reunió los requisitos, pero él no se quedó de brazos cruzados. Él también colaboró en la obra del Señor. Entonces, necesitamos que aún sin tener un cargo quizás sirvamos en la iglesia. Matías fue elegido y él fue contado con los 12, pero estoy seguro que José, el justo, aún sin un cargo, siguió sirviendo al Señor. Necesitamos que hagas uso de tus dones y talentos para el servicio de Dios. Dios te necesita, Dios nos necesita. Y yo les decía ayer, el Señor trabaja en la iglesia con nosotros, o a pesar de nosotros, hermanos, a pesar de nuestras fallas, nuestras faltas, nuestras limitaciones, el Señor está trabajando. Yo me gozaba esta mañana al ver el grupo de jóvenes. El año antepasado no teníamos escuela dominical para jóvenes porque no había jóvenes.
Y Dios está trabajando, hermanos, en su iglesia. Y estamos orando. Y todos los días, a las 6 de la mañana, hay gente que se junta para orar. Y los domingos a las 9 de la mañana está aquí la gente hincada para orar. Y los jueves se reúne un grupo para orar. Pero Dios se necesita. Dios nos necesita a todos, hermanos. Y nos estamos esforzando porque la iglesia crezca, porque la iglesia avance, porque la iglesia se organice, porque sea capacitada, porque reciba información. Y no solamente eso, la parte espiritual también. Estamos trabajando en eso, la pastora está trabajando, los líderes están trabajando, los jóvenes, los líderes están trabajando. Con los niños estamos trabajando hasta donde han sido nuestras fuerzas. Pero te necesitamos a ti. Te necesitamos. No hace falta manos para todo, lo espiritual y lo material también. Ayer de 3 a 5 vino Jacob y yo con él. Y estuvimos trabajando en el sonido. Y rehabilitado, más bien Jacob hizo todo, rehabilitó las bocinas, micrófonos y con intocables y puso una bocina para que se oiga en el cuarto de cuna. Y estábamos solitos ahí, estábamos viendo las necesidades, ¿no? Está bien sucio ahí arriba, las letras ahí no están completas, y hay que quitarlas, cambiarlas. Muchos detalles en lo material, hermanos, pero en lo espiritual también, ¿cómo estamos? El enfoque de este año para la Iglesia Metodista, para nuestra conferencia, es nuestros dones y talentos hacia la comunidad. Usted, hermano, todos tenemos un don o un talento y podemos servir y debemos servir. Entonces, necesitamos ponernos las pilas. Como les decía, con un cargo, sin un cargo, así como José, como tú quieras, pero ven, acércate, ayúdanos. Estamos orando, estamos trabajando, instruyendo, capacitando. Y estamos esperando en las promesas de Dios para esta iglesia, porque Dios tiene promesas. En lo individual, en lo familiar y en la iglesia, Dios tiene promesas para tu familia, para tus hijos. No te desesperes, sigue orando porque Dios está haciendo la obra. Yo no había visto en mucho tiempo que venían mis hijos juntos los tres a la iglesia. Vean lo que querían. Dios está tratando con ellos. Y aquí estuvieron los tres juntos y ahora a veces viene uno, a veces viene otro. Pero Dios está orando, hermano, no te canses. Sigue orando. Pero no te quedes atrás, hermano. Con lo que estamos avanzando, no te quedes. ¿Qué vas a responder al llamado de Jesús? Yo les invito, hermanos, a venir a sus plantas y ofrecer su vida en servicio de Cristo y de su iglesia. Y este es el lema de los jóvenes. Y hoy hay muchos jóvenes aquí. Yo les invito, hermanos, a los jóvenes que pongan su vida al servicio del Señor. Hay muchas áreas en las que pueden servir y ayudar. Pero la invitación es para todos. Ahí en su lugar, hermano, cierre sus ojos, incline su rostro y díganle al Señor en qué le va a servir, en qué va a ayudar en la iglesia. Ya han sido muchos años de recibir. Es tiempo de dar, de compartir, de ayudar, de servir, de trabajar. Piensa, hermano, en su corazón y dígale al Señor lo que va a trabajar. Padre,
Padre, este día yo te agradezco por tu palabra, Señor, porque tú hablas a tu iglesia. No somos nosotros, es tu palabra, Señor, la que es impartida a la iglesia. Y gracias, Señor, porque dice la Escritura que tu palabra entra en el corazón y discierne los pensamientos, Señor. Y es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque yo sé que tú hablas a cada uno en particular. Esta mañana te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos, por los que no están, por nuestras familias. Pero, Señor, te doy gracias por los que están haciendo una decisión de servirte y que lo van a hacer con fuerza, con entrega, con fe. Gracias, Señor, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, todos los que pueden participar en el trabajo de la iglesia. Esta mañana estamos delante de ti, Señor. Te ofrecemos nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga.